Bueno, buenas tardes. De parte de la industria tenemos dos panelistas de primera, ahora los voy a presentar, pero antes de esto yo quería hacer una mención de honor a un compañero que se nos fue, que es Héctor Salamanco, que le dio mucho a la cadena de ganados y carne y específicamente a la industria, y lo vamos a extrañar mucho. Solamente el recuerdo, ya lo han tenido en cuenta aquí con el minuto de silencio al principio, y la verdad lo sentimos mucho. Bueno, siguiendo con las charlas, aquí tenemos dos personas representantes de grandes empresas, de grandes industrias frigoríficas, Gustavo Cal, CEO de JBS Argentina, y Alberto Gorleri de Friar, una empresa grande multinacional como JBS y una empresa grande argentina como es Friar. Ellos van a desarrollar el tema o sus perspectivas y proyecciones. Les recuerdo que para las preguntas, si existiese alguna pregunta, ustedes tienen dentro de las carpetas una hojita para preguntas que se nos van a acercar para formulársela dentro de los tiempos probables. Los dejo en compañía de Gustavo Cal o Alberto. Buenas tardes, o buenos días, mejor dicho. En nombre de nuestro consorcio ABC, le damos las gracias al Instituto por permitirnos esta exposición. Y para los que no sepan, nosotros, nuestro consorcio de frigoríficos exportadores, representamos más o menos el 20% de la faena total de carne vacuna argentina y el 90% de las exportaciones aproximadamente. Esto nos hace, bueno, por ese motivo estamos acá para hacerles conocer un poco cuál es lo que nosotros vemos para los próximos años en la exportación de carne vacuna, que en honor a la verdad lo miramos con mucho optimismo, básicamente con la llegada de este nuevo gobierno hemos recibido la serie de medidas básicas que nuestro sector necesita, que nuestra industria necesita para poder desarrollarse. Le digo, la eliminación de las retenciones, el sinceramiento del tipo de cambio, la quita de los ROEs que no nos permitía trabajar con previsibilidad, no solamente internamente, sino en el cumplimiento hacia nuestros clientes del exterior, que nunca le podíamos asegurar en qué momento iba a recibir la mercadería comprometida, como fue habitualmente toda la historia nuestra. Si bien yo creo que lo básico que necesitamos para poder arrancar, el gobierno ya nos los dio ni bien asumió, que como repito, las retenciones y el lineamiento de tipo de cambio. Todavía quedan algunas cosas pendientes que creo que son fundamentales para el desarrollo definitivo de nuestra industria y para que las inversiones se hagan en la medida que todos necesitamos. Y pongo básicamente el acento en el combate a la informalidad que existe en nuestra industria. Cuando hablo de informalidad me refiero a lo impositivo, a lo laboral, a lo sanitario y a lo ambiental. Esto es un enunciado, pero que para atrás de eso me parece que tiene un enorme trabajo que tenemos pendiente por hacer, tanto los privados como las autoridades. Gracias a Dios al ministro lo escuchamos hoy y afirmó y está en esta misma línea de pensamiento. Y por supuesto, lo otro que necesitamos, que en los últimos años hemos visto muy disminuidos en la oferta de novillos que necesitamos, de hacienda, de materia prima que necesitamos para la exportación, y eso es parte de la que creo que están la mayoría de muchos productores con los cuales quiero pasarle este mensaje. Realmente necesitamos que la oferta de novillo crezca sustancialmente para poder trabajar con tranquilidad. Bueno, Gustavo, mi amigo Gustavo, el colega acá, va a hacer la presentación de cuáles son lo que nosotros vemos para los próximos años y cuáles son digamos,
las perspectivas que tenemos, exactamente. Muchas gracias. Bueno. Gracias, Jorge. Gracias, IPCBA. Gracias, Alberto. Bueno, entre lo que habló Nicora del INTA, Adrián del IPCBA y recién Alberto, que me sacó todas las conclusiones, mucho no me queda para contarles. Pero bueno, por algo estuvimos trabajando durante unas cuantas horas en preparar la información, así que se las vamos a pasar. Bueno, ¿estamos listos para el nuevo camino? Acá es más o menos lo que vamos a hablar, un contexto general que ya Nicora algo comentó, el mundo que está pasando, la historia, presente y futuro. Definimos esto, la historia, una visión del año 2005, algunos números, presente 2015, futuro 2024, 2025. Creemos realmente que es una oportunidad histórica que tenemos toda la cadena, desde el productor, la industria, los trabajadores, absolutamente todos los que participamos en esta mesa de carnes. Que también, ya que estamos, les cuento que después de tantos años trabajando todos, cada uno por su lado, el año pasado, nos juntamos en lo que finalmente terminó llamándose la mesa de carnes, donde en ese momento éramos 22 cámaras y representantes de toda la cadena, y hoy ya somos más de 25, creo, con lo cual ahí está, diría, toda la cadena bien representada, y la verdad que estamos trabajando muy bien hace un año, así que en la próxima rural seguramente va a haber alguna ocasión para comentarles un poco cuáles fueron los avances de esta mesa durante el año. Bueno, vamos a ver datos de faena, de producción, de consumo interno, de exportación. Finalmente, para todas estas proyecciones que vamos a hacer, realmente son, no diría agresivas, pero son bien optimistas. Cuando uno proyecta 10 años, a veces es difícil poner un número. Nosotros sacamos, vamos a mostrar números que en la mesa estos son números promedio. Hay valores que son más importantes. Hoy Nicora presentó algunos números un poco menos desafiantes de lo que nosotros vamos a mostrar aquí. Finalmente, para que todo esto pase, por supuesto, hay mucho trabajo de parte de todos, de lo particular, en lo público, en lo privado, digo, y en lo público, que tienen que darse para que estas condiciones se logren. Y bueno, hay unas breves conclusiones que básicamente son las que Alberto ahí ya comentó, pero vamos a empezar. Esto es un poco para que ustedes vean lo que es el mercado. A ver cómo funciona esto. No. El mercado global de carnes en el año 2014 produjo alrededor de 68 millones de toneladas en el mundo. Los principales jugadores fueron Estados Unidos, Brasil, Europa y China. La proyección para el año 2024, estos son todos datos de FAO, es alrededor de 75 millones de toneladas. Para que tengan una idea, nosotros en Argentina estamos produciendo alrededor menos de 3, 2.8, 2.7. Lo que es consumo, los principales consumidores son Estados Unidos, Brasil, Europa de vuelta y China, con casi lo mismo. Ahí no cierran los números, pero es una cuestión de estadística. Y la proyección también es muy importante hacia adelante. Lo que son las exportaciones e importaciones, también según FAO, los principales exportadores al año 2014 fueron Australia, Brasil, India, Estados Unidos y Canadá. El mercado global total es de alrededor de 11 millones de toneladas. Sepan que nosotros exportamos 200.000, eso es bastante menos, es menos del 2%. La proyección hacia adelante es crecer alrededor de 2 millones, entre 2 y 2,5 millones de toneladas hacia adelante, o sea, estaríamos llegando a 13.3 más o menos millones de toneladas hacia el año 2024. En cuanto a las importaciones, ustedes vean ahí también participa Estados Unidos. Estados Unidos es un gran exportador y un gran importador. Aparte de Estados Unidos figuran también Rusia, Vietnam, Japón, Corea, China.
Los números están alineados, son alrededor de 10 millones, 11 millones en lo que es la importación el año 2014 y alrededor de 13 para el año 2024. Esto es un poco para que tengamos una idea de en cuál es la cancha y dónde jugamos el partido, ¿no? En lo que es la parte de exportación, esto es donde nosotros participamos de los 11 millones y eso es lo que nosotros ahora en el desarrollo de la presentación les vamos a contar a cuánto aspiramos de eso. También, como para redondear y hacer un poco de memoria, Argentina hasta el año 70 tuvo distintas participaciones, pero fue el primer exportador de carne muchas veces. En el año 2013 llegamos a la posición 13ª, que ya cuando el USDA o FAO muestran los cuadros de exportadores, muestran hasta el 10 y a partir del 11 dicen otros, con lo cual nosotros estábamos en otros. Que después de haber sido el primer exportador realmente no es bueno verse ahí y bueno, ahora somos muy optimistas de que en el año 2024 estemos dentro de los 3 o 5 principales jugadores del mercado de exportación. Como les dije antes, hoy estamos cerca del 2% o menos de ese mercado y aspiramos a tener una participación un poco mayor al 10%. También este es otro cuadro donde podemos ver un poco más gráfico, estos años 2014-15, ahí el año incluso 2015 figura como 230.000 toneladas, que no fue así, estuvimos más cerca de las 200.000 que de las 230.000, con lo cual estamos detrás de países que son más chicos, que tienen stock ganadero bastante más chicos, que producen mucho menos y que exportan mucho más. Ahí es donde aspiramos volver. Estamos muy cerca de países como Bielorrusia o Nicaragua, Pakistán. No, Pakistán está bastante más abajo, pero bueno, estos son los que nos siguen atrás. Ya tirándonos en lo que es Argentina. A ver, un poco lo que queríamos era contar. Contexto global, Argentina. Argentina, de los últimos, como les dije, íbamos a hacer una visión del año 2005, 15 y 25. En el año 2005 nosotros teníamos una faena de alrededor de 14.2 millones. A partir de ese año tuvimos el año 2009, que fue un año de liquidación, alrededor de 16 millones de cabezas. Después pagamos las consecuencias, porque si ustedes ven, ahí hay 3 años que estuvimos por debajo de los 12 millones y volvimos los últimos 3 a estar en 12, entre 12, 4, 12,5, 12 millones y medio los últimos 3 años. Nuestra aspiración es estar antes del año 2005 en 16 millones. ¿Y en qué basamos este número? Creemos que de un stock ganadero que hoy tenemos cerca de los 52 millones, poder volver a un stock de entre 58 y 60 millones y de ahí por una tasa de extracción un poco más parecida a países desarrollados en cuanto a la producción ganadera, poder estar en este orden. Si vamos a estos mismos números expresados en toneladas, ahí bueno, vemos que tuvimos años por arriba de los 3 millones de toneladas, sobre a partir de ahí, bueno, fuimos cayendo hasta el año pasado 2.700.000. Un poco la consecuencia de estos 2.700.000 es básicamente el peso promedio de nuestra carcasa faenada en Argentina. Ya esto se habló en las presentaciones también de Nicora y de Bifaretti. Argentina, el promedio es 220 kilos por cabeza faenada, peso res. Cuando nosotros miramos países vecinos y otros más desarrollados en este tema, vemos que estamos dando una oportunidad enorme. Nosotros vemos que ahí, por ejemplo, Brasil tiene 18, 20 kilos más que nosotros, Uruguay tiene 25, casi un 10% más que nosotros, y nosotros con una faena de 12 millones de cabezas, 12 millones y medio casi que tuvimos, 20 kilos más a la faena que ya tuvimos, hubiéramos tenido alrededor de 300.000 toneladas más de carne, que es un 50% más de lo que exportamos este año.
Así que yo creo que un tema muy importante en Argentina es poner foco en tratar de conseguir animales más pesados para la exportación. No solo por el lado de la disponibilidad de carne que vamos a tener, sino también porque desde el punto de vista industria, no es lo mismo procesar un animal de 220 kilos, de 240 o 270 y 80 que por ahí tiene un frigorífico exportador. Todos los costos industriales bajan. Nosotros hacemos todos nuestros costos por kilo gancho. Con lo cual, una noria va a una misma velocidad. Si va un animal pesado, que probablemente que por un animal liviano. Entonces, ese también es un tema muy importante para darnos mayor competitividad, para darnos más productividad en las plantas, todo lo que tiene que ver con la productividad es fundamental. Y en estos últimos años, un poco a fuerza de malos resultados que teníamos en la industria, tuvimos que poner mucho foco, creatividad, para poder tratar de mejorar en ese sentido. Así que esto creo que es un tema muy, muy importante. Lo que es el consumo interno para la Argentina es el mercado número 1. Tiene que quedar claro, si bien nosotros nos definimos como industria exportadora, nuestras empresas son de los principales oferentes en el mercado doméstico. La Argentina exporta el 7%, nuestras plantas son los principales, la principal oferta para el mercado interno. El 93% sale de las plantas de consumo y de exportación. Nosotros en este último año tuvimos alrededor de 2,5 millones de toneladas consumidas en Argentina. Aspiramos y pensamos que de acá a 10 años el consumo va a ser similar. Puede ser un poco más, un poco menos, pero va a estar ahí. Esto se refiere a 59 kilos en el año 2015. Estamos estimando unos 56 kilos por persona por año para el año 2025. Y esto básicamente es por la ayuda que nos dan las otras carnes complementarias, como llamamos, que son el pollo y el cerdo, que han crecido mucho en estos últimos años y tienen todavía mucho para seguir creciendo y aportando. Con lo cual, ahí seguramente vamos a tener una mayor producción, lo que va a generar mayores saldos exportables de la carne vacuna, que es la carne de más valor, con lo cual vamos a poder ingresar más divisas al país. Este es un poco lo que comentaba recién, 60 kilos. Los últimos años, llegamos a años de 69 kilos, 2007, 2008, 2009, y aspiramos, como les decía, a 56 kilos para adelante. Esta es hoy un poco la composición del intake, o sea, el consumo de proteína animal de Argentina. Esto está siendo muy conservador, hay otros números que llegan a 120 kilos por persona por año. Nosotros, como carne vacuna, tenemos alrededor de 59 kilos, el pollo ha crecido mucho a 46, está muy cerca, y el cerdo, que en estos últimos años ha tenido un crecimiento muy importante. En cuanto a lo que es exportación, realmente esto es llamativo y la verdad es lamentable ver esta foto, y más para los frigoríficos exportadores y los productores, por supuesto, porque sufrieron al lado nuestro todo este periodo. Nosotros llegamos, los años anteriores al 2005, si nosotros arrancamos en el 2001, tuvimos varios años de crecimiento, continuos. Arrancamos en alrededor de 300.000 toneladas y fuimos creciendo hasta las 700, casi 800.000 toneladas. A partir de ahí fuimos restricciones a las exportaciones, que estamos por cumplir 10 años, porque esto fue a principios del 2006, con lo cual fuimos cayendo. En el año 2009, este año de liquidación, ahí volvimos a tener una exportación importante, pero fue un tema muy puntual. Y los últimos 5 años estuvimos en torno más o menos a las 200.000 toneladas, y de tener años pico de 25% de exportación sobre producción total, hoy estamos, como dijo Adrián, en el 7%. Si eso lo llevamos a kilos por cabeza, estas 200.000 toneladas representan aproximadamente
unos 16 kilos por animal que nosotros estamos exportando. Con lo cual, ahí podemos ver que tenemos una oportunidad enorme con esto de aumentar el peso promedio de los animales. Acá vamos a ver... no, esta no, perdón. Bueno, también acá solo algo para llevarnos es la participación de Argentina en el mercado global de exportaciones. Como dije al principio, estas 200.000 toneladas representan menos del 2% del total de carne que circula por el mundo. Estamos aspirando exportar 1,5 millones de toneladas en el año 2025, lo que representa un crecimiento de 7,5 veces casi de lo que tenemos hoy. Parece mucho, pero es totalmente alcanzable. Hay trabajos técnicos que incluso llegan a 2 millones de toneladas sobre una faena de una producción de 5 millones y una faena un poco mayor. Pero lo importante es esta aspiración que tenemos. Más vale poner la vara alta, somos optimistas que esto se puede lograr, sí, solo sí, trabajamos todos juntos como cadena. Perdón. ¿Qué representa esto en divisas? Esto representa alrededor, hoy, menos de 1.000 millones de dólares, lo que aporta nuestro sector como exportaciones, y a futuro podemos llegar a 7.000 toneladas, a 7.000 millones de dólares, perdón. Esto básicamente, estamos tomando precios similares a los que tenemos hoy. Yo creo que a futuro los precios van a subir, porque también, como se mostró antes, va a haber una mayor demanda que oferta. El crecimiento de la demanda va a ser mayor que el de oferta. El tema es que nuestro precio promedio se va a mantener igual, porque si exportamos más, nuestro mix, nuestra composición de exportación, nos va a dar un precio promedio similar al que tenemos hoy. Bueno, ¿y cuáles son las condiciones para lograr este crecimiento? Porque hasta ahora está todo buenísimo, ¿no? 1,5 millones, 16 millones de cabezas. Lo que creemos, bueno, las primeras medidas que tomó el gobierno, que decía recién Alberto, son 2 medidas importantísimas y esperamos no volver atrás con esto, que son no más restricciones a las exportaciones, un tipo de cambio competitivo. Nosotros, acuérdense, teníamos 15% de retenciones y pasamos de un dólar de 8.20, 8.30 que teníamos hasta diciembre a 13.50, llegamos a 16 y hoy, bueno, estamos de vuelta en 14 y algo. Pero la verdad que el tipo de cambio ayuda y mucho. Nosotros lo que necesitamos es competitividad para poder vender nuestra carne en el mercado. Nosotros con este tipo de cambio y condiciones que tenemos hoy todavía no somos del todo competitivos. Hoy, si nosotros ponemos un ranking de competitividad en Sudamérica, Paraguay es el más competitivo, lo sigue Brasil, lo sigue Uruguay y en cuarto lugar estamos nosotros. Todavía tenemos mucho para hacer y eso es del sector particular, del sector privado, que tenemos mucho para hacer y por supuesto el apoyo de lo público, del gobierno en este camino. Yo dividí un poco las condiciones para lograr este crecimiento en distintas áreas. Esta es el área de producción, industria y mercado. La carne argentina es muy demandada en todo el mundo. O sea, recorremos el mundo, recibimos llamados o pedidos de todos lados y estos últimos años lo que teníamos que decir es no tenemos. La verdad que hay mercados donde realmente se valora mucho la calidad de nuestras carnes y en otros donde entramos también en un mercado de commodity y mucho no podemos hacer, pero principalmente en Europa, con la carne enfriada. Otro mercado como ser Chile, que es muy importante para nosotros, mercado de Israel, son mercados donde la carne argentina tiene una demanda muy importante y creemos que ahí es donde podemos crecer. Por supuesto que otros mercados, China hoy representa más del 30% de las exportaciones argentinas. Nosotros entre 4 o 5 países o más que países a una región, se nos van todas nuestras exportaciones. Aspiramos a que en el futuro podamos tener una atomización mayor de las exportaciones y poder llegar a muchos más países. La calidad del rodeo.
la calidad del rodeo un poco es importante lo que decían también en una presentación anterior, para ser más eficientes, tener los animales que necesitamos en cada región. Y animales con características carniceras, animales que podamos cumplir con las exigencias y los pedidos de nuestros clientes, ¿no? Tanto el mercado interno como la exportación. Acá es más una cuestión de trabajo del productor en cuanto a genética y comunicación de toda la cadena para que el productor sepa qué es lo que se necesita. Mayor peso del animal, esto ya lo estuvimos comentando. Un aumento de la faena de novillos. Si nosotros vemos acá en este cuadro, podemos ver lo que fue la exportación de novillos de los últimos 15 años. Hoy estamos en el 50% de lo que supimos estar. Incluso arrancamos la década del 2000 alrededor de con 4 millones de faena de novillos. Llegamos el año pasado a tener apenas más de 2 millones, con lo cual esa es una pérdida enorme. Creo que la tendencia a futuro tiene que ser volver a tener un novillo pesado, que esto nos va a ayudar en cuanto a los kilos y en cuanto al tipo de carne que por lo menos nos piden en los mercados de exportación. También creo que es muy importante lo que mencionó Adrián Bifaretti en cambiar la percepción del consumidor argentino de que la carne, la mejor carne es la de ternera y hay otras carnes también más pesadas que son iguales o mejores. En cuanto a lo que es la tasa de extracción, bueno, lo comenté muy por arriba, ¿no? Es tratar de lograr un poco con tecnología, con más trabajo, con inversión, poder hacer que podamos exportar un porcentaje, que podamos faenar un porcentaje más alto de nuestro stock ganadero. En el caso nuestro, hoy estamos en el orden del 22-24%. Hay países como el caso de Australia, que tiene el 32%, y Estados Unidos, que tiene el 38% de la tasa de extracción. Faena sobre stock ganadero. Ahí creo que esto es algo que tenemos que trabajar mucho también. Bueno, también comentamos nuestra aspiración. Estábamos en 58 millones de cabezas hace 10 años atrás. Caímos a 48, recuperamos a casi 52 millones que estamos hoy. Llegar a 58 no parece difícil, ya estuvimos y otros países lo han logrado en muy poco tiempo y con crecimientos más importantes también. Acá podemos ver un poco gráficamente el comportamiento del stock en los últimos años. Y bueno, y para todo esto hace falta mucha inversión. O sea, no podemos pretender todos estos objetivos que nos hemos puesto si no invertimos. Y acá nos toca a todos, o sea, desde toda la cadena, el productor, la industria, tenemos que, los trabajadores, en el sentido que tenemos que capacitarnos, tenemos que invertir en tecnología. La verdad es que estos últimos años creo que tanto la producción como la industria, porque no fueron años buenos, por ahí lo primero que se corta es la inversión. Creo que tenemos que volver, creo que es fundamental. Por suerte, algunos ya hemos empezado antes porque sabíamos que esto iba a cambiar, con lo cual creo que ahora más que nunca es el momento de invertir. Invertir, como dijimos antes, en genética, en técnicas productivas, en tecnología para las plantas, en todo lo que es capacitación de gente. Vamos a necesitar más gente, va a haber más trabajo, es fundamental. Es una industria que por ahí no ha atraído mucha gente en los últimos años y necesitamos gente para hacer el trabajo. Esta industria, ustedes saben, es de mano de obra intensiva, y si no tenemos gente para hacer este trabajo va a ser difícil. Hay que mejorar la productividad y todo esto tiene un solo objetivo: ser más competitivos. En cuanto a exportaciones, por supuesto hablamos ya de que la carne argentina está demandada y para eso necesitamos dos temas: nuevos mercados y acceder con otras carnes o acceder con menudencias a mercados
donde ya estamos. Por ejemplo, necesitamos acceder cuanto antes al mercado americano, necesitamos acceder, ojalá cuanto antes, a China con menudencias, a otros mercados con carnes refrigeradas o carnes con hueso. Son todas formas donde podemos lograr un mayor valor para nuestras carnes. El consumo, el crecimiento de las carnes complementarias, como dije anteriormente. Lo mismo, todo lo que tiene que ver el avance del consumo en la Argentina. También lo pusimos abajo como la modernización del mercado interno. Creemos un poco que lo que mostraba Adrián anteriormente tiene que ver con la forma de comercializar que tenemos hoy en el mercado interno. Este tema de distribuir medias reses hace que nivelemos para abajo, porque en zonas por ahí de menor poder adquisitivo estamos vendiendo cortes a bajos precios que podríamos lograr mejores precios en otros mercados. Y así al revés, estamos vendiendo muy barato cortes en zonas de mayor poder adquisitivo que podrían conseguirse más valor en otros mercados. Con lo cual creo que tenemos que llegar a un sistema moderno, actual, sustentable de la venta de carne en el mercado interno. Y por supuesto que esto no es una cuestión de un día para otro, sino que esto tiene que ser un proceso y hay que acompañar a todos para que logremos tener un mercado acorde a los tiempos actuales. Y en lo que tiene que ver a políticas públicas, acá es trabajo de lo público con lo privado. El diálogo que estamos teniendo a nivel de cámaras, de la cadena, con las autoridades, es el día y la noche de lo que tuvimos hasta hace unos meses atrás. La verdad que estamos trabajando en conjunto. Estamos desde el lado privado exigiendo, pidiendo que nos ayuden, que nos ayuden a formalizar el negocio de carnes, como dijo recién Alberto, que es un tema que desde lo impositivo, desde lo previsional, desde lo sanitario, es fundamental que mejoremos, que haya condiciones que podamos alcanzar, que se controle y que se empuje a que todo el mundo esté en una formalización de la carne. Acá tiene que ver también lo sanitario. Y lo sanitario tenemos que apuntar a un estándar sanitario mínimo en Argentina y que a partir de ahí, si alguno quiere tener un estándar superior por demanda, por necesidad de clientes o mercados, que lo tengan, pero que por lo menos tengamos un estándar sanitario único. Mínimo. Y por supuesto, un marco regulatorio de largo plazo. Es difícil pedir a los productores, es difícil pedir a la industria, a cualquiera que va a invertir si no tiene reglas claras y que estas reglas se mantengan en el tiempo y que no cambien. Con lo cual, esto sí, creo que vamos en un buen camino y es fundamental para que todos nos decidamos a seguir invirtiendo cada vez más. Para concluir, lo nuestro fue bastante más breve que todas las anteriores. Creo que acá la idea es que se lleven 4 ideas fuerza. Uno es la inversión, que tanto lo repetimos durante esta charla, de todos los participantes de la cadena. ¿Por qué? Para que haya mayor oferta. Está claro que para adelante no es un problema de demanda, es un problema de oferta. Con lo cual, en el momento que haya más oferta, vamos a poder abrir más plantas, vamos a poder tener una capacidad instalada, en realidad una capacidad de trabajo mayor a la que tenemos hoy, solamente con más oferta de ganado y animales más pesados. Acceso a mercados, también fundamental trabajar desde el sector para poder tener todos los mercados que la Argentina pueda llegar en las condiciones sanitarias que tenemos como país. Y la formalidad, también otra pieza clave para que podamos seguir mejorando, para que podamos seguir teniendo un objetivo donde llegar con la industria y con toda la cadena de carnes, desde el productor, la industria, el consumidor. Básicamente es eso lo que teníamos para decir. Creemos que tenemos un futuro por delante
muy promisorio, somos muy optimistas del lado de la industria, estamos esperando este momento hace muchos años, así que espero que los productores que nos acompañan también y que vean de la misma forma que vemos nosotros el futuro y que, bueno, juntos tengamos un futuro todos mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, gracias Gustavo, gracias Alberto. Nos quedan unos minutitos, no muchos, para preguntas. No sé si alguna pregunta hay. Lo que tienen que hacer es formularla y levantar el brazo, que las señoritas van a recogerlas para traerlas aquí y yo se las haré. Bueno, y los expositores responderán. Ya estoy viendo algunos papelitos levantados. Jorge, si no hay preguntas, estamos con los tiempos muy ajustados. Sí, sí, allá hay preguntas para hacer. No sé Ahí quién van puede. a recogerla, por favor. A ver, los organizadores, por favor. Bueno, la primera pregunta, para cualquiera de los dos. ¿Qué papel jugará en la industria las empresas chinas que compraron frigoríficos y si la industria está en condiciones de pagar un plus por novillos de 400 a 450 kilos vivos, me imagino? ¿Repito? A 450 kilos. Si están dispuestos a pagar un plus por novillos de 400 a 450 kilos vivos. Bueno, no sé si se escucha ahí. Primera parte de la pregunta era qué papel juegan las empresas chinas, ¿no? Sí, correcto. Bueno, las empresas chinas supongo yo que va a ser un operador más dentro del juego o del negocio de la carne vacuna. Las empresas, entiendo que las empresas chinas compraron frigoríficos que están en Argentina y operan desde hace bastantes años acá, así que no creo que vaya a cambiar sustancialmente la situación. Con respecto al plus, justamente nosotros necesitamos novillos de 480 kilos para arriba, de 500 kilos para arriba, si es posible. No de 400 a 450 kilos, que entiendo que es el entrepesado de hoy, me parece, ¿no? Yo agrego en cuanto a las empresas chinas o de cualquier otro lugar, dan trabajo a empleados argentinos, a gente argentina, así que yo creo que lo importante es que haya hacienda, que haya empresas que trabajen y podamos tener más producción. Bueno, tenemos dos, la organización me dice que solamente tenemos tiempo para dos preguntas más, yo elegí más o menos, después nos quedamos con Gustavo y con Alberto aquí cerca y los que no fueron contestadas sus preguntas se las respondemos mientras todo el mundo sigue personalmente. Bueno, ¿qué futuro tiene la cuota 481 y cómo se soluciona el tema de la dentición, o el rechazo debe ser por dentición? ¿Qué futuro tiene la cuota 481 y cómo se soluciona el rechazo de la dentición? Bueno, yo creo que el futuro de la 481 me parece que es bueno. Ojalá tengamos más cuotas dentro de ese sistema de arancelario de 0%. Ojalá podamos discutir la cuota Hilton también para un 0% de ingreso al mercado común europeo. El tema de la dentición, yo creo que ha bajado bastante, me parece a mí, los rechazos actualmente. Creo que
de la enormidad que teníamos cuando recién arrancamos, hoy estamos en un porcentaje de rechazo muy inferior a ese. Y obviamente creo que desde mi punto de vista se solucionaría si podemos conseguir que nos autoricen los 2 dientes y que no nos tomen como 4 dientes mientras están creciendo los segundos pares de dientes. Esa sería un poco la... Creo que con eso reduciríamos bastante los rechazos que hoy tenemos. Yo sumo, aparte de la 481, próximamente como Mercosur va a empezar a renegociar cuotas con la Unión Europea. Y ahí ya es un poco más abarcativo y más amplio que lo que es la 481. Y esperemos que esta negociación funcione bien, que la carne sea incluida y ahí consigamos otra nueva oportunidad para nuestras carnes en Europa, por supuesto con menos impuestos. Una cosa que a mí me quedó pendiente de la 481. Tengamos en cuenta que es una cuota que desde mi punto de vista tiene vida relativamente corta, porque dependemos de Estados Unidos que esa cuota se mantenga activa. Si el día que Estados Unidos decida terminar con la cuota, rechazar la cuota, o hay un acuerdo entre Estados Unidos y Unión Europea, seguramente esa cuota se cae y se cae para todo el mundo, no solamente para nosotros. Bueno, la última y después me queda para responder nosotros acá. Esta es la elegí más o menos así al azar. ¿Financiaría la industria la retención de vientres? ¿Financiaría la industria la retención de vientres? O me imagino una política de apoyo parecido a lo que ocurre con los granos, de tomar políticas activas en el sector, digamos, haciendo algún tipo de financiación. A ver, yo creo que es un tema, como dijimos, que todos tenemos que invertir. Hay que buscar quién puede financiar, y yo creo que tiene que ver con un financiamiento del lado de la producción, tiene que participar de alguna manera la industria, tiene que participar la banca. Yo creo que hoy los bancos tienen ahí un espacio que ocupar, porque los bancos están trabajando mucho más con la parte agrícola que con la parte ganadera. Creo que hay un espacio a trabajar con los bancos en cómo securitizar de alguna manera el crédito a los ganaderos y que los bancos puedan tener un rol mucho más activo de lo que tenemos hoy. Yo para aclarar un poquito y apoyar lo que dice Gustavo, probablemente la industria en algún momento tenga la fortaleza, hoy no sé si la tiene, necesaria para financiar políticas activas del sector, pensando en agrandar la base ganadera con una serie de contratos a futuro de entrega o sea, contraprestación de entrega de mercadería, ¿no? Yo tengo entendido que hay algunos organismos, básicamente que se encargan de comercialización, que están pensando en establecer un precio de novillo a futuro. Es un tema complejo, lo están desarrollando y eso sería una de las bases por las cuales se podrían generar contratos entre productores e industria para desarrollar estas políticas activas de las que estamos hablando. No, por ahí no pensar en la vaca, sino pensar en el novillo gordo. Sí, de hecho estamos trabajando con algunos negocios, así, proyectos grandes para hacer negocios a más largo plazo. Y esto tiene que ver un poco con la pregunta, ¿no? Que hasta hace muy poco tiempo esto nadie podía pensarlo. Hoy ya estamos hablando, en lo particular de nuestra empresa, y otras también lo están haciendo, con algunos grupos productores en negocios de más largo plazo, con algún tema de cómo fijar precio a futuro, y además de lo que estaba diciendo Jorge por ahí del esquema de futuros de Hacienda. Bueno, muchas gracias. Lamento no poder contestar todas las preguntas y gracias. Gracias Carlos, a los expositores. Gracias Jorge Torelli, Carlos Riusech y Gustavo Cal por esta presentación.